El multimillonario fingió dormir para poner a prueba a la hija de su empleada de limpieza, y quedó helado al ver lo que ella hizo. Roberto Méndez estaba exhausto después de descubrir que su contador de confianza había desviado una fortuna, dejándolo al borde de la bancarrota. Fingiendo dormir en su sillón de cuero, observaba por el rabillo del ojo a la pequeña hija de su empleada, de apenas 5 años, que lo acompañaba mientras la madre limpiaba la oficina. La caja fuerte estaba deliberadamente abierta, exhibiendo sus últimas reservas de emergencia, fajos de dinero y lingotes de oro que representaban todo lo que le quedaba. Roberto quería saber si podía confiar en alguien en medio de aquel momento desesperado. La niña Luía, con sus guantes amarillos de limpieza que su madre le había dado para ayudar, se acercó lentamente a la caja fuerte. Roberto contuvo la respiración, esperando atraparla en un pequeño robo que confirmara sus sospechas sobre la familia. Pero lo que la niña hizo fue completamente inesperado. Luía comenzó a organizar cuidadosamente el dinero, contando en voz baja y acomodando los billetes por tamaño. Sus pequeñas manos trabajaban con una precisión que sorprendía. Al terminar, cerró suavemente la puerta de la caja fuerte y regresó a limpiar el escritorio, tarareando una canción infantil. «Mamá, ya ordené todo para el señor Roberto», dijo a Carmen, que limpiaba una estantería cercana. Carmen giró rápidamente alarmada. «Luía, no puedes tocar las cosas del patrón». «Pero mamá, estaba todo desordenado. El señor Roberto va a estar feliz cuando despierte». Roberto siguió fingiendo dormir, pero su corazón latía con fuerza. Aquella niña había organizado su dinero en lugar de tomar una sola moneda. Durante los meses anteriores, desde que descubrió el robo del contador, había perdido la fe en la humanidad. Todo el mundo parecía tener un precio. Carmen, una mujer de 35 años, con cabello rizado recogido en una coleta, miraba nerviosa a su hija. Trabajaba como empleada de limpieza, hacía 2 años en la empresa de Roberto, siempre manteniendo una postura respetuosa y discreta. En vacaciones escolares, Luía solía acompañarla porque no tenía con quién quedarse. «Vamos, hija, dejemos descansar al señor Roberto», susurró Carmen, tomando la mano de la niña. Pero Roberto ya había visto lo suficiente. 1 semana. Después, Roberto descubrió más sobre la vida de Carmen y Luía. Ellas vivían en un pequeño departamento en la periferia de Sao Paulo, en un conjunto habitacional donde Carmen pagaba un alquiler que consumía más de la mitad de su sueldo. Él, padre de Luía, las había abandonado cuando la niña tenía apenas 2 años, dejándola criar sola a su hija. Roberto jamás había prestado mucha atención a la vida personal de sus empleados. Para él siempre habían sido números en la nómina. Pero ahora, viendo la dedicación de la pequeña al cuidar sus pertenencias como si fueran tesoros sagrados, algo empezó a cambiar en su corazón endurecido. «Mamá, ¿por qué el señor Roberto siempre está triste?», preguntó un día Luía mientras Carmen limpiaba los vidrios de la oficina. «A veces los adultos se preocupan por cosas importantes, hija. Vamos a concentrarnos en nuestro trabajo». Pero yo lo veo mirando ese cofre con cara de preocupado. Tal vez tenga miedo de perder su dinero. La inocencia de su observación tocó profundamente a Roberto. Esa niña había entendido su angustia de una forma que ni sus ejecutivos más experimentados habían logrado. Al día siguiente, Luía llevó algo que dejó a Roberto sin palabras. Un pequeño alcancía de cerdito rosa, simple y barato, que colocó discretamente al lado de su sillón. Roberto fingió seguir dormido, pero la escuchó susurrar: «Para que usted no esté triste con el dinero. Mamá dijo que cuando guardamos dinero en el cerdito, crece». Carmen descubrió el gesto minutos después y quedó mortificada. «Luía, ¿qué hiciste?», susurró,
tratando de quitar la alcancía. «Mamá, él lo necesita más que yo. Lo escuché ayer decir por teléfono que alguien le quitó su dinero». Roberto sintió un nudo en la garganta. Aquella niña de 5 años había captado perfectamente su situación. Abrió lentamente los ojos fingiendo despertar. «Buenos días, doña Carmen». Luía Carmen se puso roja de vergüenza. «Señor Roberto, perdón por la osadía de Luía. Ella no debió...». «No hay problema», interrumpió Roberto tomando la alcancía y observándola con atención. «Es un regalo muy bonito». «Puede quedárselo, señor», dijo Luía con una sonrisa tímida. «Tengo otro en casa». Roberto miró a esa niña tan pequeña y generosa y sintió algo que no experimentaba hacía años: esperanza genuina. Durante las semanas siguientes, Roberto comenzó a investigar discretamente la vida de Carmen y Luía. No por desconfianza, sino por una creciente curiosidad sobre cómo dos personas podían mantener tanta bondad en medio de tantas dificultades. Descubrió que Carmen trabajaba como limpiadora en 2 lugares. Además de su empresa, limpiaba un pequeño consultorio médico por las noches. Luía solía acompañarla haciendo sus tareas escolares en una silla del pasillo mientras su madre trabajaba. La niña había aprendido a contar dinero ayudando a Carmen a separar las monedas para pagar las cuentas. Por eso había organizado el dinero del cofre con tanta precisión. Para Luía, organizar dinero era una forma de ayudar, algo que había aprendido observando a su madre. Roberto también descubrió que Luía sufría de asma, una condición que requería medicamentos costosos. Carmen muchas veces dejaba de comprarse cosas para sí misma con tal de garantizar que su hija tuviera los remedios necesarios. Aún así, nunca había pedido ayuda ni faltado al trabajo. Una tarde, mientras fingía dormir, Roberto escuchó a Luía hablar con su muñeca de trapo, una muñeca simple hecha por la propia Carmen. «¿Sabes, Clariña? Mamá dijo que el patrón está triste porque alguien le robó su dinero. Cuando yo crezca, voy a trabajar mucho y ayudar a las personas tristes como él. Mamá dijo que trabajar es bueno, porque ayudamos a los demás». Roberto sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. Aquella niña veía el trabajo no como una obligación, sino como una forma de ayudar a las personas. Estaba aprendiendo valores que muchos adultos ya habían perdido. Decidió aumentar en secreto el salario de Carmen, instruyendo al departamento de personal para que dijeran que era un reajuste de la categoría. Pero Carmen, siempre atenta, notó la diferencia. «Señor Roberto, hubo un error en mi pago. Recibí más», dijo ella buscándolo en la oficina. «No hubo error, doña Carmen. Fue un reajuste justo por su excelente trabajo. Pero, señor, yo no puedo aceptar caridad. Siempre me he ganado mi sueldo con mi propio trabajo». El orgullo de Carmen irritó a Roberto en un primer momento, pero luego comprendió que era precisamente ese orgullo el que había formado a una niña tan especial como Luía. La situación se complicó cuando doña Edite, la propietaria del conjunto habitacional donde vivían Carmen y Luía, apareció en la oficina de Roberto. Era una mujer de unos 50 años, con un aire severo y voz firme. «Vine a hablar con Carmen sobre los alquileres atrasados», dijo sin rodeos. Carmen empalideció. «Doña Edite, no era necesario que viniera hasta aquí. 3 meses de atraso. Carmen, yo también tengo cuentas que pagar. Si no liquidas hasta el viernes, voy a tener que pedir que se vayan». Roberto observaba la escena desde su escritorio. Carmen intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban. «Doña Edite, le prometo que para el viernes...». «Las promesas no pagan mis deudas, Carmen. Ya prometiste antes». Luía, que jugaba quietecita en la esquina, se acercó a su madre y tomó su mano. «Mamá, ¿está todo bien?». Carmen forzó una sonrisa. «Sí, hija». La tía Edite solo vino a conversar. Doña Edite miró a la niña con una expresión que mezclaba irritación y pena.
Carmen, me caen bien, pero negocio es negocio. No puedo hacer excepciones. Después de que doña Edith se fue, Carmen se derrumbó, en lágrimas silenciosas, intentando ocultarlo de Luía, pero la niña lo notó. «Mamá, ¿por qué lloras?» «No es nada, hija, solo estoy un poco cansada». Roberto no pudo quedarse callado más tiempo y se acercó a ambas. «Doña Carmen, ¿puedo ayudar?» «No, señor Roberto, esto no es asunto suyo». «Claro que lo es. Usted trabaja para mí y...» «No, acepto caridad», lo interrumpió Carmen con firmeza. «No es caridad, es un adelanto de su salario». «Señor Roberto, con todo respeto, 3 meses de alquiler es más de lo que gano en un año. Sé cuánto me paga usted». Roberto quedó en silencio, dándose cuenta de que Carmen había calculado exactamente el valor de su deuda. Sabía que lo que él ofrecía era mucho más que un simple adelanto. «Mamá», intervino Luía tirando de la falda de Carmen, «usted siempre me enseñó que cuando alguien ofrece ayuda, debemos agradecer. ¿Por qué no agradece al señor Roberto?» Las palabras de la niña cayeron como una bomba en el ambiente tenso. Carmen miró a su hija, luego a Roberto, luchando contra su orgullo. «Luía, es más complicado que eso, hija. Pero mamá, el señor Roberto parece una persona buena y él está ofreciendo ayuda, igual que usted me enseñó a ofrecer». Roberto se arrodilló a la altura de la niña. «Luía, tu mamá tiene razón en querer mantenerse sola. Eso demuestra lo fuerte y trabajadora que es. Pero a veces aceptar ayuda también es una forma de ser inteligente». Carmen respiró hondo. «Señor Roberto, si usted me presta el dinero, le pagaré cada centavo. Puede descontarlo de mi sueldo, aunque tarde años». «Acepto», respondió Roberto, «de inmediato. Pero quiero que todo quede por escrito, contrato, intereses, todo en regla». Roberto sonrió. El carácter de Carmen era aún más admirable de lo que imaginaba. «No se preocupe, yo lo preparo». En los días siguientes, Roberto elaboró un contrato de préstamo justo, con intereses bajos y cuotas que Carmen pudiera pagar sin comprometer la supervivencia de su familia. Ella leyó cada línea cuidadosamente antes de firmar. «Gracias, señor Roberto. Usted verá que soy una persona de palabra». «Ya lo sé, doña Carmen», respondió él con una seriedad que transmitía respeto. Con la situación del alquiler resuelta, la atmósfera en la oficina se volvió más ligera. Luía volvió a sonreír mientras acompañaba a su madre, y Roberto se sorprendía a sí mismo esperando con ansias los días en que ellas aparecían. Un día, Luía se acercó a él con un dibujo en las manos. «Hice esto para usted», dijo, entregándole una hoja con colores vibrantes. Roberto miró el papel y vio a un hombre durmiendo en una poltrona, un cofre abierto y una niña pequeña ordenando billetes. En letras torcidas estaba escrito: «Señor Roberto feliz». «Es muy bonito, Luía. ¿Puedo preguntarte por qué me dibujaste dormido?» La niña rió. «Porque usted siempre está fingiendo dormir cuando arreglo sus cosas. Pero yo sé que está despierto». Roberto se sonrojó sorprendido. «¿Cómo lo supiste? Cuando las personas duermen de verdad, hacen ruido con la nariz». «Usted no, Carmen». Abrió los ojos, incrédula, y miró a su hija, luego a Roberto. «Señor Roberto, ¿usted nos estaba observando?» Roberto se sintió como un niño atrapado en una travesura. «Puedo explicarlo. Después de lo que pasó con mi contador, necesitaba asegurarme de que podía confiar en la gente que me rodea, y nos estaba poniendo a prueba», preguntó Carmen con una mezcla de dolor y comprensión. «Al principio sí, pero pronto entendí que ustedes son exactamente lo que parecen ser, personas buenas y honestas». Luía tiró de la manga de la camisa de Roberto. «Señor Roberto, usted ya no necesita fingir dormir. Le prometo que siempre cuidaré de sus cosas». La inocencia de la promesa lo conmovió profundamente. Esa niña estaba ofreciendo su confianza incondicional, incluso sabiendo que él la había puesto a prueba.
Carmen, en cambio, aún procesaba la revelación. Señor Roberto, entiendo que necesitara certeza después de lo que ocurrió con su contador, pero duele saber que nos trató como sospechosas. Doña Carmen, le pido disculpas. Ustedes nunca dieron motivos de desconfianza. El problema estaba en mí, no en ustedes. Mamá, interrumpió Luía suavemente. El señor Roberto dijo, perdón. Usted siempre me enseña que cuando alguien pide disculpas de corazón, debemos perdonar. Carmen miró a su hija, luego a Roberto. Vio sinceridad absoluta en sus ojos. Está bien, señor Roberto, pero de ahora en adelante quiero honestidad entre nosotros. Combinado, respondió él extendiendo la mano. Carmen la estrechó, sellando un nuevo tipo de relación entre ellos. En las semanas siguientes, la dinámica en la oficina cambió por completo. Roberto ya no necesitaba fingir dormir. Conversaba abiertamente con Carmen y con Luía, descubriendo aspectos de sus vidas que lo impresionaban cada vez más. Luía, por ejemplo, ayudaba a su madre con las cuentas de la casa desde muy pequeña. Era ella quien separaba las monedas por valor y calculaba junto a Carmen si el dinero alcanzaría para las compras del mes. Esa responsabilidad temprana le había dado una madurez poco común para una niña de su edad. Señor Roberto, dijo Luía una tarde, ¿por qué guarda tanto dinero en ese cofre? Es mi reserva de emergencia, Luía, para momentos difíciles. ¿Y no le da miedo que alguien lo tome? Roberto pensó un instante. Desde que descubrió la honestidad de Luía, nunca más se preocupó por la seguridad del cofre cuando ellas estaban cerca. No, cuando ustedes están aquí no me preocupo. ¿Por qué? Porque confío en ustedes. La sonrisa que iluminó el rostro de la niña valió más que todo el dinero del cofre. Carmen, que observaba la conversación, se acercó con cautela. Señor Roberto, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro. ¿Por qué nunca se casó? ¿Nunca tuvo hijos? La pregunta lo tomó por sorpresa. Jamás hablaba de su vida privada con empleados. Siempre estuve demasiado ocupado con los negocios. Nunca encontré a la persona adecuada, o quizá nunca me permití que eso ocurriera. ¡Qué pena!, dijo Carmen con sinceridad. Usted sería un buen padre. ¿Y cómo puede estar tan segura?, preguntó el intrigado. Por la manera en que trata a Luía. Ella lo adora. Roberto miró a la niña, que organizaba unos papeles en su escritorio con la misma dedicación con la que había ordenado su dinero semanas atrás. Yo también la quiero mucho. Y a usted, doña Carmen. Ustedes trajeron a mi vida algo que no sabía que me faltaba. Simplicidad, alegría genuina, la sensación de que todavía existen personas buenas en este mundo. Carmen sonrió con timidez. Usted siempre fue una buena persona, señor Roberto. Solo estaba herido por la traición de su contador. La conversación fue interrumpida por la llegada de un hombre al despacho. Era Marcos, el exmarido de Carmen y padre de Luía. La conversación fue interrumpida por la llegada de un hombre al despacho. Era Marcos, el exmarido de Carmen y padre de Luía. Roberto lo reconoció de inmediato por las fotos que la niña a veces mostraba, preguntando cuándo volvería su papá. ¡Papá!, gritó Luía corriendo para abrazarlo. El hombre la levantó en brazos, pero sus ojos se clavaron en Carmen. Carmen, dijo con un tono seco, necesitamos hablar. Carmen empalideció al instante. ¿Qué haces aquí, Marcos? Me enteré de que ahora trabajas para gente rica y que te va bien, contestó él con un aire arrogante. Roberto observaba la escena con cautela, notando cómo la postura de Carmen cambiaba. Ella se veía más frágil, más vulnerable. ¿Papá envolvió para siempre?, preguntó la niña con ojos brillantes. Marcos la miró un segundo antes de responder. Depende de tu madre. La furia creció dentro de Roberto. Era evidente que Marcos había regresado movido por el interés. ¿Y quién es este señor?, preguntó Marcos, señalando a Roberto con desdén.
Es mi patrón, el señor Roberto. Mucho gusto, dijo Marcos estirando la mano con una sonrisa falsa. Soy Marcos, padre de Luía y, bueno, exmarido de Carmen, aunque eso puede cambiar. Roberto le devolvió el apretón con firmeza, midiendo al hombre con la mirada. El gusto es mío. ¿Y qué lo trae después de tanto tiempo? Vine a recuperar a mi familia. Reconozco mis errores, pero ahora estoy listo para asumir mis responsabilidades. Carmen bajó la cabeza, incómoda. Marcos, nos abandonaste hace 3 años. No puedes aparecer de repente y... ¿Y qué, Carmen? Soy el padre de Luía. Tengo derechos. ¿Derechos? Roberto no pudo contenerse. ¿Dónde estabas cuando tu hija necesitaba medicinas? ¿Dónde estabas cuando Carmen trabajaba 2 turnos? ¿Para mantenerla? Marcos lo miró con ira. Con todo respeto, señor, pero este es un asunto de familia. Papá, dijo Luía todavía en sus brazos. El señor Roberto es nuestro amigo. Él ayudó a mamá cuando estaba triste. Marcos apretó la mandíbula. ¿Y cómo exactamente las ayudó? Carmen respiró hondo. Marcos, hablemos en privado. No, interrumpió Roberto con firmeza. Si es un asunto de familia y Luía es parte de esa familia, ella debe estar presente. Y como soy su amigo, yo también. Marcos soltó una carcajada sarcástica. ¿Amigo? Un patrón nunca es amigo de su empleada. Seguro espera algo a cambio de toda esa ayuda. La insinuación encendió la furia en Roberto, pero fue Carmen quien respondió. Marcos, no tienes derecho a ofender a quien estuvo a mi lado cuando más lo necesité. El señor Roberto es un hombre honorable. Honorable, escupió Marcos. Siempre fuiste ingenua, Carmen. Los hombres ricos no ayudan a los pobres por bondad. Luía empezó a inquietarse en brazos de su padre. Papá, ¿por qué hablas mal del señor Roberto? Él es... bueno, cállate, Luía. Esto es cosa de adultos, gruñó Marcos con brusquedad. La forma dura con que trató a la niña hizo que Roberto se pusiera de pie enrojecido. No vuelvas a hablarle así. No tienes derecho a tratarla mal. Carmen se interpuso entre los dos. Hombres, basta, Marcos, vete de aquí ahora mismo. No me voy sin mi hija, rugió él. Luía se queda conmigo. Perdiste ese derecho el día que nos abandonaste. Marcos bajó a la niña al suelo y se acercó a Carmen de manera amenazante. Te arrepentirás de desafiarme, Carmen. Tengo derechos legales sobre Luía. Roberto se adelantó, colocándose entre ellos. Ella ya te pidió que salgas. ¿Y tú quién eres para echarme? ¿Crees que por tener dinero puedes mandar a todos? No necesito dinero para reconocer a un cobarde cuando lo tengo enfrente, contestó Roberto con calma letal. Marcos apretó los puños, pero al ver que Roberto no se movía un centímetro, dio un paso atrás. Esto no quedará así, advirtió, dirigiéndose hacia la puerta. Carmen, pronto escucharás de mi abogado. Cuando se fue, Carmen se dejó caer en una silla, temblando. Señor Roberto, lo siento tanto. Nunca imaginé que aparecería. No tienes por qué disculparte. No fue tu culpa. Luía se acercó confundida. Mamá, ¿por qué papá estaba enojado? Carmen la abrazó fuerte, sin saber cómo explicarle. A veces los adultos se equivocan, hija mía. La niña miró a Roberto, que se agachó a su altura. Luía, tu mamá y yo haremos todo lo posible para protegerte. ¿Confías en nosotros? La niña asintió con una sonrisa tímida. Sí, ustedes son mis verdaderos amigos. Las semanas siguientes, la amenaza de Marcos se cernía sobre Carmen como una nube oscura. Buscó a un abogado, quien le explicó que, legalmente, Marcos aún tenía derechos sobre Luía, a pesar de haber abandonado a la familia. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Carmen con voz temblorosa a Roberto durante una de sus conversaciones habituales. Contrataremos al mejor abogado de familia de São Paulo. Marcos no puede simplemente aparecer después de 3 años y reclamar derechos que él mismo renunció. Señor Roberto,
Eso costará una fortuna. No puedo aceptar, respondió ella con angustia. Carmen, deja de preocuparte por el dinero cuando se trata de Luía. Ella es más importante que cualquier cantidad. Pero, señor, nada de peros. Tú harías lo mismo por mí si estuvieras en mi lugar. Carmen sabía que tenía razón. La bondad de Roberto era genuina y ella empezaba a confiar plenamente en él. El abogado contratado, doctor Enrique Castillo, un hombre experimentado de unos 60 años y con reputación impecable en casos de familia, fue directo al escuchar la historia. Carmen, Marcos tiene derechos legales, sí, pero su abandono durante 3 años, sin ningún soporte financiero ni emocional, pesa mucho en su contra. Documentaremos todo. Tu esfuerzo por criar sola a Luía, los medicamentos que debiste comprar, las dificultades financieras, todo muestra que tú eres la única responsable de su bienestar. ¿Y si él gana la custodia?, preguntó Carmen, con el miedo reflejado en los ojos. Es muy improbable, respondió Enrique con seguridad. Y aún en ese caso, lo máximo sería un régimen de visitas supervisadas y graduales. La prioridad siempre será el bienestar de la niña. Roberto, que estaba presente, lanzó una pregunta que preocupaba a Carmen. Doctor, ¿el hecho de que yo esté ayudando financieramente a Carmen puede usarse en su contra? Marcos insinuó que hay algo impropio en nuestra relación. El abogado sonrió con calma. Roberto, usted es soltero. Carmen está divorciada, ambos adultos. No hay nada indebido en ayudar a una trabajadora en dificultades. Al contrario, muestra su buena índole. Y siendo franco, se nota que existe un cariño genuino entre ustedes y la pequeña. Carmen enrojeció, bajando la mirada, pero no negó nada. 2 semanas después, Marcos apareció nuevamente en la oficina, esta vez acompañado de un abogado joven y arrogante. Carmen, dijo el abogado, soy el doctor Fabio Rocha, representante del señor Marcos Silva. Vengo a notificarla de que mi cliente está iniciando una acción de custodia compartida de la menor, Luía Silva. Carmen sintió que las piernas le flaqueaban, pero Roberto estaba a su lado. La señora puede dirigirse a nuestro abogado, respondió entregando la tarjeta del doctor Enrique. El doctor Fabio miró la tarjeta y su expresión cambió ligeramente. Conocía la reputación de Enrique Castillo. Bueno, dijo, con un tono más cauteloso. Eso no cambia nada. Mi cliente tiene derechos paternos irrefutables, derechos que él abandonó por 3 años, replicó Roberto con calma. Circunstancias de la vida, intervino Fabio. Él pasaba por dificultades personales, pero ahora está establecido y puede proveer para la hija. Marcos, que había permanecido callado, finalmente habló. Carmen, esto no tiene por qué ser una guerra. Acepta la custodia compartida y todos saldremos ganando. Todos, menos Luía, respondió Carmen con valentía. Ella casi no te recuerda. La confundiste la última vez que viniste. Se acostumbrará. Soy su padre. Roberto lo miró fijamente. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué cambió en tu vida para que ahora quieras asumir la paternidad? Marcos dudó un instante. Crecí, maduré, reconozco mis errores. ¿Y estás seguro de que no es porque supiste que Carmen estaba recibiendo ayuda financiera? Retrucó Roberto. El rostro de Marcos se enrojeció. Eso es una acusación muy seria. Es una pregunta legítima, intervino el doctor Enrique, que había llegado en medio de la conversación. Y es la misma pregunta que el juez también hará. La presencia del abogado veterano cambió todo el ambiente. Doctor Fabio, con un respeto forzado, saludó al colega. No sabía que estaba en el caso. Pues ahora lo sabes. Y está muy bien documentado, respondió Enrique. Entonces lo resolveremos en el tribunal, dijo Fabio finalmente. Cuando Marcos y su abogado se marcharon, Enrique tranquilizó a Carmen. No se preocupe,
Su postura ya muestra que no tienen un caso sólido. Están apostando a la intimidación. Pero ¿y si? Se empezó Carmen. Confíe en el doctor Enrique y confíe en mí, interrumpió Roberto. No voy a dejar que nada les pase. Aquella noche, Carmen tuvo una conversación difícil con su hija. Mi amor, ¿recuerdas a tu papá que vino aquí? Sí, estaba enojado. Él quiere que pases algunos días con él. ¿Cómo te sientes con eso? Luía se quedó pensando unos segundos antes de responder. No quiero, mamá. Yo quiero quedarme contigo y con el señor Roberto. Él es bueno conmigo. Luía, el señor Roberto no es tu papá, explicó Carmen con voz suave, pero nos cuida como si lo fuera. Y nunca nos grita. La observación inocente de la niña golpeó fuerte en el corazón de Carmen. Luía había notado la diferencia esencial entre los dos hombres. Uno gritaba e intimidaba, el otro protegía y cuidaba. Al día siguiente, Carmen compartió la conversación con Roberto. ¿Ella dijo eso?, preguntó él visiblemente emocionado. Sí, respondió Carmen. Roberto, ¿puedo preguntarte algo muy personal? Por supuesto. ¿Cuál es tu verdadero interés en ayudarnos? Quizás Marcos esté equivocado en sus métodos, pero su pregunta tiene sentido. ¿Por qué un empresario millonario se preocuparía tanto por una limpiadora y su hija? Roberto guardó silencio largo rato, organizando sus pensamientos. Carmen, antes de conocerlas yo había perdido la fe en la humanidad. El robo de mi contador fue solo la gota que colmó el vaso. Vivía en un mundo donde todo tenía precio, donde la gente solo se acercaba por interés. Respiró hondo y continuó. Entonces apareció Luía, una niña de 5 años que organizó mi dinero en lugar de tomarlo, que me regaló su alcancía porque pensó que yo estaba triste. Y apareció tú, que preferiste pasar necesidad antes que aceptar caridad, que criaste a una hija con valores que muchos adultos ya no tienen. Ustedes me recordaron que aún existe bondad en el mundo. Carmen sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Y eso es todo? Roberto la miró con seriedad. No, también me enamoré de ustedes dos, de la pureza de Luía y de la fuerza de la mujer que eres. Por primera vez en mi vida me levanto ansioso por ir a trabajar porque sé que las veré. Por primera vez entiendo lo que significa tener familia. Carmen se quedó en silencio, procesando cada palabra. Roberto, sé que puede parecer una locura. Venimos de mundos distintos. No es locura, respondió él con suavidad. El corazón no entiende de clases sociales. Ella bajó la mirada y confesó en voz baja. Yo también empecé a sentir algo por ti, pero tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que esto sea solo una fantasía, de que cuando la novedad pase, descubras que no somos más que una empleada y su hija. Roberto tomó sus manos con firmeza. ¿De verdad crees que fingir dormir durante semanas para observarlas fue una fantasía pasajera? ¿O que enfrentar a tu exmarido fue un impulso? Nunca hago nada por impulso, Carmen. Toda mi vida fue calculada, planificada, pero con ustedes descubrí lo que significa actuar con el corazón. Carmen lo miró a los ojos y vio una sinceridad absoluta. ¿Y Luía?, preguntó ella con cautela. ¿Cómo encaja en todo esto? Luía es parte de ti. Es imposible amarte sin amarla a ella. Ustedes son un paquete completo. Y yo quiero ese paquete en mi vida. El corazón de Carmen latía con fuerza. Nunca había imaginado la posibilidad de encontrar un amor verdadero después de todo lo que había vivido. La conversación fue interrumpida por la llegada de Luía, que venía corriendo con un nuevo dibujo en las manos. «Señor Roberto, mire lo que hice», exclamó con entusiasmo. Era un dibujo de 3 personas tomadas de la mano, una mujer, un hombre y una niña. Encima, escrito con letras torcidas, decía «Mi nueva familia». Roberto y Carmen se miraron sorprendidos. «Luía», dijo Carmen suavemente, «¿por qué dibujaste esto?
porque ustedes son felices cuando están juntos, y yo soy feliz cuando ustedes están felices. La sabiduría infantil de la niña dejó a los dos adultos sin palabras. El proceso judicial comenzó 2 semanas después. La primera audiencia fue tensa, con Marcos intentando demostrar que merecía la custodia compartida. Su abogado argumentaba que el padre tenía derecho a convivir con su hija y que Carmen estaba siendo influenciada por Roberto. El doctor Enrique, sin embargo, estaba muy bien preparado. Presentó documentos que mostraban el abandono de Marcos, la lucha de Carmen por mantener sola a Luía y los informes médicos sobre el asma de la niña que requería cuidados constantes. «Meritísimo», dijo Enrique con firmeza. El solicitante abandonó a la familia durante 3 años sin ningún tipo de contacto o apoyo. La señora Carmen crió sola a la menor, enfrentando enormes dificultades financieras y de salud. Ahora, coincidentemente, cuando la situación de la familia ha mejorado, el solicitante reaparece exigiendo derechos que él mismo había renunciado. El juez Antonio Ferreira, un hombre de 65 años con décadas de experiencia en el juzgado en familia, escuchó con atención a ambas partes. «Señor Marcos», preguntó con tono severo, «¿puede explicar su ausencia de 3 años?» «Meritísimo. Estaba atravesando problemas personales, depresión, desempleo. Pensé que lo mejor era alejarme hasta recuperarme». «¿Y durante esos 3 años mantuvo algún contacto con la niña? ¿Envió algún apoyo financiero?» Marcos dudó unos segundos antes de responder. «No, meritísimo, pero ahora estoy establecido y puedo proveer para mi hija». «Señora Carmen», continuó el juez, «¿cómo reaccionó la menor al reencuentro con su padre?» Carmen respiró profundo. «Meritísimo», quedó confundida. Luía casi no lo recuerda, y cuando apareció en mi lugar de trabajo, se asustó por la forma agresiva en que se comportó. «¿Hay alguna prueba de ese comportamiento agresivo?», preguntó el juez. «Sí, meritísimo», intervino Roberto poniéndose de pie. «Yo estuve presente en esa visita y puedo testificar». El juez autorizó su testimonio. Roberto relató con precisión cómo Marcos había intimidado a Carmen y hablado bruscamente con la niña. Quedó claro que su motivación no era el bienestar de la hija, sino un interés financiero oculto. El abogado de Marcos intentó desacreditarlo. «Meritísimo. El señor Roberto tiene un interés personal en este caso. Está involucrado románticamente con la señora Carmen». «Objeción. Meritísimo», respondió de inmediato el doctor Enrique. «No existe ninguna prueba de una relación romántica, y aunque la hubiera, eso no invalida un testimonio sobre comportamiento agresivo». El juez aceptó la objeción y llamó la atención al abogado de Marcos. «Doctor Fabio, cíñase a los hechos relevantes». La audiencia continuó con el testimonio de la asistente social asignada al caso. Ella había visitado la casa de Carmen y entrevistado a Luía. «Meritísimo», informó. «La menor vive en un ambiente saludable y amoroso. Tiene vínculos afectivos fuertes con la madre y expresó incomodidad cuando se le preguntó sobre convivencia con el padre. También mencionó espontáneamente una figura masculina de referencia a la que llama señor Roberto, mostrando cariño y confianza hacia él». El informe de la asistente social fue devastador para el caso de Marcos. Mostraba claramente que la niña estaba bien adaptada a su rutina actual y no demostraba deseo alguno de convivir con su padre biológico. Al final de la audiencia, el juez anunció que analizaría todos los elementos antes de emitir la sentencia. Las partes serán notificadas en 15 días. Al salir del tribunal, Carmen estaba visiblemente nerviosa. «Roberto, ¿y si él gana? ¿Y si pierdo a Luía?» «Eso no va a pasar», respondió él con firmeza. «¿Viste cómo fue la audiencia? El juez es experimentado y percibió las verdaderas intenciones de Marcos». El doctor Enrique se acercó para tranquilizarla. «Carmen, quédese tranquila.
Rara vez he visto un caso tan claro. El abandono está bien documentado. El bienestar de la niña es evidente y la motivación dudosa del padre también quedó en evidencia. Durante los 15 días de espera, Carmen apenas conseguía dormir. Roberto intentaba tranquilizarla, pero él también estaba ansioso. Se había encariñado tanto con Luía que la posibilidad de perderla lo angustiaba profundamente. Luía, por su parte, continuaba con su rutina normal, sin comprender del todo lo que ocurría. Seguía acompañando a su madre al trabajo, jugando en la oficina de Roberto y dibujando como siempre. Un día hizo una pregunta inesperada. «Señor Roberto, si tuviera que elegir entre usted y mi papá, ¿estaría mal elegirlo a usted?» Roberto se arrodilló para quedar a su altura. «Luía, tú no deberías tener que hacer esa elección, pero si algún día tuvieras que hacerlo, deberías elegir a quien te haga sentir segura y amada. Entonces los elegiría a usted y a mi mamá. Ustedes me hacen sentir segura». Carmen, que escuchaba desde la puerta, sintió cómo las lágrimas llenaban sus ojos. Su hija había dicho con sencillez lo que ella misma sentía. En el día 14 de espera, algo inesperado ocurrió. Marcos apareció en la oficina de Roberto, esta vez solo y sin su abogado. Parecía abatido, nervioso. «Roberto, ¿puedo hablar con usted?», preguntó con voz cansada. Roberto lo recibió con frialdad, pero con educación. «Carmen no está. Hoy llevó a Luía al médico. En realidad quería hablar con usted mismo», respondió Marcos, tomando asiento. Comenzó a hablar con dificultad, reconociendo lo que nunca antes había admitido. «Sé que me ve como un oportunista, y probablemente tenga razón. Cuando me enteré de que Carmen estaba siendo ayudada por un empresario rico, pensé que yo también podía sacar provecho». Roberto permaneció en silencio, dejándolo hablar. «Pero ayer vi a Carmen saliendo del hospital con Luía. La niña reía, se veía saludable y feliz, y Carmen sonreía como nunca antes. Comprendí que para Luía yo soy un extraño, y decidí desistir de la demanda». Roberto lo miró incrédulo. «¿Por qué ahora?» «Porque el bienestar de mi hija debe estar primero. Carmen es una madre extraordinaria y usted parece ser un buen hombre». Antes de salir, Marcos agregó: «Solo pido una cosa, que si algún día, cuando Luía sea mayor, quiere conocerme, me dejen esa oportunidad». Roberto asintió con seriedad. 3 días después, el doctor Enrique confirmó la noticia. Marcos había desistido formalmente de la demanda. El caso estaba cerrado. Carmen conservaba la custodia total de su hija. Para celebrarlo, Roberto organizó una cena especial. Pero en vez de un restaurante lujoso, pidió a Carmen que cocinara en su casa, para que Luía se sintiera cómoda. La casa de Roberto era grande, elegante pero fría. Luía, con su inocencia, lo señaló enseguida. «Señor Roberto, ¿por qué su casa es tan grande si vive solo? La casa de mamá es pequeña, pero calientita. Aquí es grande, pero un poquito fría». Roberto reflexionó en silencio. Carmen desde la cocina escuchaba. «Tiene razón», admitió. «Esta casa nunca fue un hogar, pero puede llegar a serlo. Solo necesita amor». Esa noche, Roberto propuso algo inesperado. «Carmen, Luía, quiero que vivan conmigo». Carmen quedó en shock. «¿Mudarme aquí? Roberto, eso es muy repentino. Piénsalo bien. Luía tendría su propio cuarto. No tendrían que preocuparse por el alquiler, y tú podrías estudiar si quisieras». Luía saltó de alegría. «Mamá, vamos, será como tener una familia de verdad». Carmen lo miró con lágrimas en los ojos. «Y esto es por ayudar, o porque nos ama, porque las amo, porque quiero que esta casa sea un verdadero hogar con ustedes dentro».
3 meses después, Carmen y Luía ya estaban completamente adaptadas. Carmen estudiaba para terminar la secundaria y Luía asistía a una excelente escuela. La casa había cambiado. Dibujos de la niña en las paredes, juguetes por todos lados, flores elegidas por Carmen. Roberto nunca había sido tan feliz. Un día, mientras cenaban juntos, Luía lanzó otra de sus preguntas directas. «Señor Roberto, ¿cuándo se va a casar con mi mamá?» Carmen casi se atraganta, pero Roberto sonrió. «Luía tiene razón, Carmen. ¿Te casarías conmigo? Quiero ser una familia oficial. Quiero adoptar a Luía como mi hija». Entre lágrimas, Carmen aceptó. El casamiento ocurrió 3 meses después. Fue sencillo pero lleno de amor. Durante la ceremonia, Luía interrumpió al juez de paz. «¡Yo me opongo!», gritó con picardía. Todos quedaron en silencio. «Me opongo a esperar más. Quiero que se casen ya». Todos rieron. Y el juez continuó. Ese día, Roberto adoptó oficialmente a Luía, que pasó a llamarse Luía Méndez. «Ahora eres mi hija de verdad», le dijo Roberto. «Y usted es mi papá de verdad», respondió ella, abrazándolo fuerte. 2 años después, Carmen sorprendió a la familia con una noticia. Estaba embarazada. Luía saltó de felicidad. «Voy a tener un hermanito». El niño, Pedro Méndez, nació sano y completó definitivamente la familia. La vida en casa se volvió más cálida que nunca. Roberto, el hombre que antes había perdido la fe en las personas, ahora era un padre amoroso y un esposo dedicado. Un día, mientras jugaban juntos, Luía le dijo a su padre adoptivo: «Papi, ¿todavía tienes ese cofre?» «Sí, ¿por qué?» «Porque quiero mostrárselo a Pedro cuando crezca. Quiero contarle que fue ahí donde empezó nuestra familia». Roberto sonrió emocionado. «Ese cofre ya no guarda dinero. Ahora guarda nuestros dibujos, cartas y fotos, los verdaderos tesoros». Carmen lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Gracias por haberte atrevido a fingir dormir aquel día. Si no lo hubiera hecho, quizá nunca habría descubierto el tesoro que tenía frente a mí». Luía intervino con su inocencia brillante. «No, papá, todo empezó con amor. Tú solo no lo sabías». «Todavía.